Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos dar las gracias a todos los participantes. Estamos cumpliendo la Masterclass número 71, donde hemos reunido una serie de especialistas y profesionales en diferentes áreas alrededor del mundo que han querido muy amablemente participar, compartirnos sus experiencias, su compromiso y su amor por la labor que desarrollan y lo que hacen en bien y en pro de la mejora constante. Estamos en una situación que nos ha impulsado a compartir cada vez más, a reunirnos, y es allí donde el doctor Galvis, quien es nuestro ponente del día de hoy, también es un gran honor, un gran orgullo, que he tenido la capacidad de formarme con él. Quiero que sea usted mismo, doctor Galvis, quien abra un poco el micrófono y nos cuente quién es usted y el motivo del cual está haciendo esta bella labor. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Pues mi nombre es Juan Carlos Galvis. Yo soy médico del deporte con otro título que da la otra universidad, con especialista también en medicina de la actividad física y del deporte. Cerca de unos 30 años de experiencia laboral en diferentes ámbitos de la vida deportiva. Cerca de 20 años trabajando en fútbol profesional en Colombia. Posteriormente dedicado a la prescripción de ejercicio en diferentes patologías. De hecho, cumplí 12 años de estar realizando la jefatura de rehabilitación del Hospital Infantil de San José, en la ciudad de Bogotá también. Soy jefe del posgrado de la especialización médica en medicina, actividad física y el deporte de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, lo que me obliga en ocasiones a hacer investigación y lo que me llevó a escribir el manual de atención primaria en deportistas. Eso lleva al manejo del accidente deportivo y lo que se debe realizar en el campo como primer respondiente. Acompañar a Alejandro en la fundación es el único objetivo de esta ayuda y poder pues darles a ustedes conocimientos y aprendizaje y experiencias propias para poder resolver de la mejor manera posible eventos e incidentes que puedan estar ocurriendo en el lugar donde creo que a muchos les encanta estar, que es en el ambiente ecuestre. Entonces, pues... Ok, perfecto, doctor Galvis. Adelante, cuando desee empezar la ponencia, puede compartir su pantalla. Ok, ya hicimos la presentación respectiva. Ahora justo. Entonces, en una hora lo que pretendemos hacer es un mini curso. Un mini curso de primeros auxilios en ambientes ecuestres. ¿A quién va dirigido una charla de primeros auxilios en este medio? Pues a todas las personas que se relacionan con el ambiente ecuestre, desde padres de familia, acompañantes, espectadores, todas aquellas personas que bien o mal quieran ser el primer respondiente. Ese primer respondiente es la persona que está cerquita y quien va a atender con ciertas características y de una estrategia particular a aquella persona que tenga un incidente o un accidente. El objetivo principal en estos casos es identificar la gravedad del accidente y actuar en consecuencia. Acerca de los primeros auxilios, pues muy bien, ¿qué es ese accidente? Es un suceso imprevisto que va a causar un daño. El objetivo principal de la resolución es, primero, conservar la vida de la víctima, asegurar su traslado y evitar complicaciones. ¿Qué se necesita para conseguir esto? Pues que se logre una atención inmediata antes de ser trasladado, y qué mejor que lo haga una persona que tenga un conocimiento básico y especial del asunto. Eso me garantizaría a mí la atención. Para esto yo debo tener presente
tres letras que son el PAS. Si siempre me acuerdo, y van a ver ustedes que vamos a hacer un ligero énfasis de estas tres letras mientras estemos enfrentando un incidente, porque pues ellos me van a dar el norte de lo que debemos hacer. El PAS, la P, significa proteger la vida del accidentado y de todos los asistentes, sin olvidar la misma de ustedes, quienes van a ser los primeros respondientes. ¿Qué significa? ¿Qué deben hacer? Hay que tomar el liderazgo de la escena. En un accidente y un incidente siempre debe haber alguien que tranquilice y que controle la situación. Y eso solamente se logra con cierto liderazgo, y lo va a hacer una persona que tenga los conocimientos básicos y esté seguro de lo que va a hacer. Antes de entrar a esa escena hay que evaluar el lugar del accidente. Puede ocurrir que la escena no sea segura y siempre va a ser preferible tener una sola víctima a tener dos o más. Imaginémonos que de pronto tenemos riesgo porque el animal no está controlado, está nervioso, está corriendo, y de pronto al querer yo ingresar a la escena me va a golpear, voy a tener un accidente. Puede ocurrir que la zona haya sido en algún tipo en una cabalgata y estemos en un derrumbe y estén cayendo piedras, que la zona no sea segura. Así que entonces debo siempre evaluar la zona para, antes de ingresar al escenario del accidente, pues poderlo hacer de la manera más segura. Evaluar el lesionado, y lo que debo definir clarísimo es si eso que tiene la víctima es vital, es decir, que pone en riesgo la vida o no. Eso que yo tengo para resolver el incidente. Identificar la severidad del accidente, y es más o menos lo que me significa la P. La A del PAS es avisar. Si yo no soy capaz de comunicarme con el exterior, no voy a tener el segundo respondiente, que va a ser el que pertenezca dentro de esa cadena, que muy probablemente pueda ser la persona de la ambulancia. De pronto es la persona que nos recibe en urgentes. Nosotros en este curso y en este mini curso y en esta charla solamente vamos a ser los primeros respondientes. Debemos informar del accidente a los teléfonos que en nuestras regiones están dispuestos para eso. Tenemos que brindar la ubicación, cuál es la forma de comunicación que tenemos, los requerimientos de la ayuda. En Colombia es el 123, y ahí uno de los reportes que se encuentran en internet acerca de los números en diferentes regiones del mundo. Esos números los tenemos que conocer de memoria, porque es lo segundo que vamos a hacer cuando enfrentemos un incidente. Y por último, socorrer a la víctima. Ahí sí ya vamos a poner en práctica todas las medidas de la ayuda que necesita la persona. Ese primer respondiente, que es lo que espero que terminemos siendo todos después de nuestra charla, es aquella persona que va a llegar primero al lugar del accidente, el primero, y está dispuesto a participar en la atención del lesionado. No necesariamente en el ambiente, pero tenemos que pensar que si queremos ser primeros respondientes, nuestra agenda del día se puede alterar. Puede ocurrir que debo hacerme cargo de una persona, no en ese momento, sino de pronto puede ser 1 hora, 2 horas. De pronto mi segundo respondiente es en la enfermería. De pronto soy sí. de primeros auxilios para ambiente ecuestre. Ese primer respondiente va a entregar su víctima al segundo respondiente, que puede ser en el lugar de urgencias. Así que el tiempo que va a ser utilizado es indefinido. ¿Qué características debe tener un primer respondiente? Pues puede ser o no un profesional de la salud. Es una persona que quiere hacerlo y tiene la capacidad para liderar un proceso de primeros auxilios. Debe brindarle a la víctima y al entorno, a los familiares, a las personas que están cerca, confianza y seguridad, porque demuestra tener más conocimientos que los demás. Y una voluntad para servir, sentido de solidaridad y mucha calma, como en las imágenes estamos viendo. Vemos hasta el Santo Padre tratando de ayudar en una situación que ocurrió en una de sus
caminatas por el mundo. Existen factores de riesgo para cualquier tipo de accidente deportivo, cualquier accidente dentro del ámbito ecuestre. Y esto ha sido estudiado por diferentes entes internacionales. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos nos clasifica las actividades ecuestres dentro de este cuadro. Ustedes van a ver que tenemos en el eje de las abajo, tenemos las características de intensidad del componente dinámico que tenemos en todos los deportes, y en el otro, el componente estático. Las actividades ecuestres las encontramos en el segundo renglón de azul. Y ahí entonces, a ver si de pronto hacemos esto para ubicarlos. Uy, perdón. Aquí es donde encontramos nosotros a las actividades ecuestres. Tienen adicionalmente un asterisco y una más, y un signo de más, que significa que esta actividad tiene alto riesgo para colisión, golpes, y síncope, es esa pérdida del conocimiento que no es el desmayo, sino que yo pierdo el conocimiento por algún tipo de golpe o caída. Ya la tenemos clasificada, ya tiene ese riesgo, así que entonces tenemos que tener en cuenta lo que es esta actividad. El segundo punto, ya quiero ser yo un primer respondiente. Sabemos que hay unos factores de riesgo de esta actividad y pues tengo que conocer que muchos de los accidentes los voy a resolver yo con una inmovilización. Que lo que estoy buscando es dejar quieta, estable, algunos segmentos de nuestro cuerpo. Debe abarcar una articulación por arriba y una por debajo, pero siempre la zona más peligrosa, más riesgosa y con la que vamos a hacer cierto énfasis es nuestro cuello. Cómo debe estar, y por eso la imagen. Yo puedo hacer vendajes e inmovilizaciones duros, con soportes duros, blandos. Por ejemplo, puedo utilizar madera, yesos, plástico, inflables, muchas cosas. O puedo utilizar telas, gasas, almohadas. Yo puedo tener cierta capacidad para diseñarlos. Lo que yo estoy buscando inmovilizar. Pero eso ya está inventado. Entonces tenemos inmovilizador propios de cartón, que la verdad no son muy costosos. Unos que llamamos neumáticos, en los cuales lo único es que colocamos nuestro segmento corporal, lo inflamos y queda inmovilizado, y otros plásticos. Es decir, tenemos una gran cantidad de elementos para poder realizar una adecuada inmovilización. Pero pues no siempre contamos con esos elementos y vamos a tener que recurrir a otros elementos, como ya veíamos, cartones, elementos de madera y unos vendajes que me tengan que dejar el segmento completamente quieto. Los principios de cualquier inmovilización es, primero, el primer respondiente no debe intentar reducir la fractura ni la luxación. Puede ser que encontremos a una persona con el brazo viendo para el otro lado. Así la vamos a inmovilizar. Mantengamos lo más alineado posible la parte que estamos inmovilizando. Para evitar que se me hagan escaras y úlceras, voy a tratar de acolchar los sitios sobresalientes de la piel para evitar daño sobre la piel. En las fracturas de los huesos largos vamos a inmovilizar una articulación que esté por debajo y otra por encima. Aquí en la gráfica estamos viendo dos dibujos. Ustedes ven claramente aquí cómo el segmento que voy a inmovilizar es el antebrazo. Cuento con los mismos elementos que en esta imagen. Tengo dos tablas de madera con un vendaje y aquí un cabestrillo, que este vendaje puede ser cualquier tipo de tela que me permita afrontar los dos elementos duros de la inmovilización. Aquí inmovilizo el antebrazo y aquí inmovilizo el brazo. Fíjense que en ambos casos los elementos duros con el que inmovilizo sobran, eran más largos que la inmovilización. Entonces aquí es recordar que esto, ¿en qué sentido tienen que quedar los segmentos que me sobran? Para que no vaya a alterar el proceso de inmovilización. Pero como habíamos hablado, una de las articulaciones más complejas, pues es el cuello. Y el cuello, ustedes como primeros respondientes van a tener que tomar
siempre la responsabilidad de manejar la cabeza. Esta es la persona líder del proceso de inmovilización. Cuando una persona, nosotros vamos a ver más adelante lo que es el trauma cervical, en el proceso de la inmovilización, esto es para que lo recuerden, cuando nosotros estamos frente a un trauma cervical o un trauma cráneoencefálico, siempre vamos a tener que pensar que existe una lesión del cuello. En la lesión del cuello voy a tener que tratar de alinear toda esta parte frontal a esto y que la cabeza esté más o menos alineada al resto del cuerpo. Y en ese sitio voy a soportarlo con las manos como las tenemos, como la primera respondiente tiene aquí. Los dedos, los primeros dedos van a estar sobre los pómulos a ambos lados, un dedo por delante de la oreja y los otros sosteniendo todo el cuello. Ella debe tratar de mantener esa posición hasta que el inmovilizador controle los movimientos del cuello. Cuando yo ya tengo esta sección inmovilizada, yo ya puedo pasarlo a una tabla rígida para ser transportado. En esta posición lo que estamos buscando es que el cuello nunca fleje para adelante, nunca se extienda para atrás, ni haga movimientos laterales, ni haga rotación. Con lo cual estamos preservando toda la médula espinal que está pasando por entre esas vértebras cervicales. Luego que yo le he hecho las inmovilizaciones, tengo que estar pensando en transportar y trasladar nuestro paciente, nuestra víctima. Así que entonces, recuerden siempre haber activado el sistema de emergencias. En el PAS, como yo les dije, primero protejo, vi la escena, vi el paciente, activo el sistema y doy la información y ahí entro yo a socorrer. En ese momento realizo la inmovilización respectiva y voy a realizar el traslado del paciente. Mientras estoy haciendo todo el vitales, intentar que personas sin experiencia hagan esto, por eso un solo líder, una sola persona que pueda dirigir a los demás, imponiéndoselo como un líder lo haría. Nunca intentar trasladar a un herido solo. Debemos buscar siempre una persona que nos acompañe, tranquilizar todo el tiempo a los familiares y sobre todo al lesionado y explicándole qué es lo que va a hacer. Pero nuestro lesionado tiene que abordar la camilla. Entonces, el proceso para poder abordar la camilla lo debemos intentar de hacer siempre en bloque. Pueden ser mínimo 2 personas o pueden ser 3 personas que lo que van a hacer aquí es girar a nuestra víctima, la camilla la vamos a meter y a ello ya tengo mi paciente inmovilizado del cuello y sobre la camilla. Ahora ya puedo realizar el transporte. Recuerden que el primer respondiente es el que se nos tiene que estar encargando del cuello y de la cabeza. Aquí el primer respondiente es esta persona que todo el tiempo está pendiente de la cabeza, evitando que se vaya en lateral, en extensión o en flexión o en alguna de las rotaciones. Aquí estamos ilustrando uno de los cursos que hicimos en una de las escuelas ecuestres que hay en Bogotá. Si nosotros sospechamos que la víctima ha sufrido una lesión que afecte la camilla, la columna, debemos transportarlo y moverlo en bloque, es decir, pelvis, tórax y cabeza de la misma manera y con los mismos movimientos, asegurando entonces que la columna no vaya a rotar en ningún sentido. Si no poseemos elementos para inmovilizar, debemos tratar siempre de acolchar y de buscar algo similar a los elementos que conocemos para inmovilizar. En el caso del cuello, las cachuchas son bastante elementos muy útiles porque no solamente nos sirven para cubrirnos del sol, sino que tienen la forma perfecta para que nosotros podamos estar limitando el movimiento de flexión y extensión, y si logramos reunir 2 cachuchas, yo ya tengo un cuello perfectamente elaborado para poder transportar a nuestro paciente. Vamos a pasar a un punto muy básico, iniciando ahora desde lo más grave que nos pueda suceder hasta lo más simple. Así que entraríamos nosotros a una reanimación y lo que es una reanimación básica. Un paro cardiorrespiratorio, el problema del paro
cardiorrespiratorio es diagnosticarlo. Y para diagnosticarlo, pues tenemos que tener claro que si es un paro, el paciente, el corazón dejó de latir, por lo tanto, dejó de estar enviando sangre al resto del cuerpo y lo vamos a poder apreciar primero porque nuestro paciente estará inconsciente y segundo porque nuestra víctima no tendrá pulso. Ante el susto de una persona que cae sin conciencia, al parecer desmayado, siempre debo recordar mi paso. Tomo el liderazgo de la escena. Debo controlar la situación, evaluar el lugar del accidente antes de entrar a la escena, evaluar el lesionado. Si el paciente está inconsciente, puede ser una agresión vital, así que entonces debo realizarlo todo rápidamente. Identifico la severidad del accidente y definitivamente esta persona tiene problemas. Voy a activar el sistema de emergencia y voy a socorrerlo. Siempre voy a tratar de llegar hacia mi víctima desde cefálico, es decir, yo voy a tratar de llegar a la víctima por la parte de su cabeza. Voy a llamarlo primero por su nombre, si conozco el nombre, si no, le voy a preguntar cómo se encuentra, no me contesta, sí, cómo está, y cuando yo llego a tener que tratar de determinar si la persona tiene conciencia o no, y eso significa que lo voy a tener que tocar, lo voy a tener que mover y voy a tenerlo que agitar muy duro para ver si responde. Si el paciente no me responde, yo ya tengo una persona inconsciente. Y una persona inconsciente puede tener cualquier cosa. Entonces, yo siempre voy a atender a mis pacientes desde teniendo en cuenta dos cosas. ¿Está consciente o está inconsciente? Si el paciente está inconsciente, voy a intentar de determinar si tiene pulso o no. En el sitio donde yo pueda encontrar el pulso más fuerte es el pulso carotidio. Voy a irme en el lugar donde está aquí la señal y con los dos dedos de mi mano voy a tratar de hacer una presión para identificar si tiene o no tiene pulso. Si resulta que en 10 segundos no he notado el pulso, fíjense que yo voy a hablar de la presencia o no de pulso. No le voy a tomar la frecuencia cardíaca. Voy a verificar si tiene o no pulso. Es decir, que si hay una expansión de la arteria carótida, tiene pulso. Si no hay, no tiene pulso. No encuentro pulso, así que entonces en ese mismo momento tengo yo identificada la severidad del accidente y voy a activar el sistema. Hay que activar el sistema diciendo que tengo un paciente inconsciente, un paciente sin pulso y que es un paciente que posiblemente está en paro y que requerimos una ayuda, una ambulancia, en este caso medicalizada. Ya cuando yo ya he avisado al sistema la gravedad del asunto y tengo mi paciente, debo entrar inmediatamente a socorrerlo. En este caso, fíjense que las imágenes me están mostrando que yo estoy tratando de despertar y que el paciente me conteste. No me contesta el paciente. Si yo estoy solo, voy a hacer la llamada para activar el sistema. Si estoy acompañado, voy a pedirle el favor de una manera impositiva a una persona que llame al teléfono de emergencias y avise que tenemos una persona en paro cardiorrespiratorio y que necesitamos la ayuda. No olvidarnos de decirle en el lugar en que estamos y recordarles el teléfono desde donde llamamos para que ellos se puedan comunicar con nosotros. En ese momento voy a entrar al proceso de reanimación básica. Sabemos que lo que va a mantener la vida y la sobrevida de nuestro paciente son las compresiones cardíacas. Vamos a realizar entonces, nos vamos a acordar 30 compresiones. 30 compresiones. ¿Dónde? Aquí está el punto. Vamos a ver el punto. ¿Dónde se coloca? Ustedes están viendo aquí. Entre las dos tetillas, en la línea media. Aquí nosotros vamos a colocar el talón de la mano y nos tomaremos la otra mano para hacer la presión. Voy a colocar mis codos completamente extendidos. Este es el lugar en donde yo debo hacerlo, entre las dos tetillas. Resulta que mi paciente es una mujer ya de edad. Es probable que este punto de referencia no esté en el lugar adecuado, así que entonces yo voy a tratar de ubicar la boca del estómago, exactamente la apéndice xifoide. Voy a colocar dos dedos aquí y en ese punto voy a colocar el talón de mi mano. La otra mano la agarro de esta manera y me apoyo muy bien mis rodillas. Las rodillas van a quedar a la altura de los hombros
y todo mi cuerpo y el peso de mi cuerpo es el que va a permitir deprimir el pecho de 5 a 6 centímetros. Voy a permitir que regrese a su estado normal el tórax y voy a realizar de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso significa 30 compresiones cada medio minuto. Un descanso y repito cada 2 minutos exactamente lo mismo. Recuerden entonces, ¿cómo hacer las compresiones? Las manos las vamos a colocar sobre el esternón, en la línea entre los dos pezones. Las personas que manejen la mano derecha van a colocar su mano derecha, los zurdos la izquierda, van a unir sus manos, los brazos completamente perpendiculares y dejan caer el peso del cuerpo. Van a deprimirlo 5 a 6 centímetros, significa que hay una gran deformidad del tórax, porque recuerden que lo que yo estoy tratando de hacer es comprimir el corazón para que sea capaz de bombear la poca sangre que le llega. Él se va a llenar una vez lo soltemos y permitamos que el tórax regrese a su estado normal. 30 compresiones voy a estar realizando a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Descansamos y repetimos el ciclo. A los 2 minutos voy a detenerme y voy a revisar su pulso. Si existe pulso, las compresiones fueron efectivas y debo colocar a mi paciente en posición de seguridad. Si no existe pulso, sigo con la maniobra de compresiones para poder mantener el flujo sanguíneo principalmente cerebral. Una vez yo termino, voy a colocar en esta posición a mi paciente cuando yo le encuentre el pulso. Entonces, asegurar la escena. Activo el sistema y verifico si hay pulso, y si hay pulso, posición de seguridad. Si no hay pulso, continúo con las compresiones. Cada 2 minutos voy a verificar el pulso. Y si no hay pulso, continúo con las compresiones hasta que nos llegue un segundo respondiente que seguramente debe llegar con un desfibrilador para poder colocar el desfibrilador a nuestro paciente, pero eso ya está a cargo de nuestro segundo respondiente. Estas situaciones que son muy graves y que salvan la vida son muy raras. Menos mal no tendremos que estar muchas veces y mucho tiempo con esta serie de pacientes. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, fuera de ser el evento más grave que nosotros tengamos, pues tienen otra serie de circunstancias que llamaremos traumas vitales. Estos traumas vitales son los que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Trauma craneoencefálico, el trauma cervical, un trauma de tórax, el abdominal y el de columna. Para todos ellos, nosotros nunca vamos a olvidar el PAS, que debemos tomar el liderazgo de la escena, controlamos la situación a todo el mundo, evaluamos el lugar del accidente, evaluamos el lesionado, definimos si esto es vital o no. En estos casos, seguramente el trauma es vital. Muy frecuente un trauma craneoencefálico por caídas desde el caballo, por golpes que podemos tener. Y traumas cervicales, trauma abdominal y trauma de columna, todos los vamos a valorar como si fueran vitales. Así que identificamos que estos traumas me ponen en riesgo la vida, voy a llamar inmediatamente a emergencias y comenzamos la parte de atención, que es lo que estamos aprendiendo. Siempre recordar que llamamos a nuestra víctima, si no me responde, voy a tratar de agitarlo y moverlo. Si no me responde, mi paciente está inconsciente y siempre voy a seguir un camino diferente. ¿Qué es un trauma craneoencefálico? Pues es el golpe de la cabeza. Nosotros siempre vamos a sospechar que una persona que tiene un trauma craneoencefálico tiene un trauma cervical. Y yo voy a buscar proteger todo movimiento del cuello para que no tengan secuelas después del accidente. Normalmente tenemos casco. Si tiene casco, no lo vamos a retirar. El segundo respondiente es el encargado de verificar la magnitud del problema del cráneo. Nosotros, como primeros respondientes, no retiramos el casco.
debido a que en muchas ocasiones ese casco es el que está estabilizando la fractura, si tiene fractura craneal. Entonces, debemos dejarle el casco y esperar con el casco puesto para realizar las siguientes maniobras. En el trauma craneoencefálico, recuerden entonces, vemos la persona que se nos cayó, que se golpeó y está en el piso. Tengo entonces dos posibilidades. Si el paciente está consciente, me va a responder. Si el paciente está inconsciente, ahorita vamos a verlo. Si el paciente me responde que se cayó y está ahí, pues entonces yo voy a tratar de averiguar todo lo que sucedió en el trauma y le voy a hacer las siguientes preguntas en trauma craneoencefálico. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué día es hoy? Tratamos de ver la orientación que él pueda tener, porque cualquier alteración de eso ya me está diciendo que tiene un efectos en el cerebro. Le debo preguntar qué sucedió. ¿Qué sucedió ahorita? Y así entonces estamos viendo si de pronto tiene una cosa que llamamos amnesia retrógrada. Y debo preguntarle en qué llegó, cómo llegó, para saber un poquitico más atrás de la memoria. Si su expresión facial es confusa o tiene algún tipo de alteración en el balance y en los movimientos, estos son parámetros que debe, de todas formas, nos obliga a que sea evaluado por otra persona especial para que pueda resolver su problema. El trauma parece no ser grave en ese momento, pero con cualquiera de estos signos tiene pérdida de memoria, está desorientado, tiene expresión confusa o problemas de coordinación, tiene que ser valorado. Ahora, resulta que después que se cae, lo llamo, lo agito, el paciente no responde, pues el paciente está inconsciente. Y si el paciente está inconsciente, yo debo ver la gravedad del asunto. Entonces, debo recurrir a lo que vimos anteriormente. Voy a buscar si tiene pulso. Si el paciente no tiene pulso, tengo que entrar a hacer una reanimación y las compresiones que ya vimos cómo se hacen. Recuerden dónde van las manos, los codos extendidos, solamente tiene que ser el peso del cuerpo, nunca doblar los codos. Eso me tiene que formar entre 5 a 6 centímetros el tórax y hacer 30 durante 2 minutos, a un ritmo de 120 compresiones por minuto. Una vez termino mis 30 compresiones, descanso y retomo. A los 2 minutos vuelvo a tomar el pulso. En el paciente en el cual no encontré pulso. Recuerden que el pulso solamente lo voy a medir durante 10 segundos. No tomo frecuencia cardíaca solo si hay o no hay pulso. En estos pacientes que están inconscientes pero que tienen pulso, debo imaginar que él tiene un trauma cervical. Y ahí es donde el primer respondiente debe fijarle la cabeza y tratar que no haga ningún movimiento, buscar la forma de inmovilizar el cuello. Ideal que lo podamos inmovilizar con un cuello. No tenemos cuello, veamos la solución de las cachuchas, con sus viseras podemos inmovilizarlo. No tenemos cachuchas, veamos si de pronto con una toalla e impedimos que él me haga las flexión, extensión, los movimientos laterales y las rotaciones. En ese momento, inmovilizar el cuello, tenemos que dar la posibilidad de transportarlo y trasladarlo. Entonces, solo lo vamos a trasladar con una camilla rígida, de la manera rápida como lo vimos, siempre manejándolo en bloque, haciendo que él entre a la camilla de la manera como lo vimos y movilizándolo seguramente colocándole todos los arneses que traen las camillas rígidas. Supongamos entonces que el paciente no tiene el trauma cráneoencefálico, pero tiene un trauma cervical. El paciente o la víctima está en el campo. Yo hago uso del paso. Me voy entonces al lugar donde está, me acerco, revisé la escena y le comienzo a preguntar al paciente quién es, dónde está, cómo está. Me responde a todo lo que vimos antes, me responde bien. Le debo preguntar en el trauma cervical si puede sentir las manos y los pies, si puede moverlos. Y si puede mover las manos y los pies, a ver si de pronto puede mover los hombros, que si puede mover las rodillas y las caderas. Entonces yo estoy diciendo, por el momento el proceso inflamatorio y la lesión que tenemos no está comprometiendo de manera severa
toda la médula, pero yo debo seguir protegiéndola porque el proceso inflamatorio se va a ir aumentando y los síntomas los voy a ver y los signos los voy a comenzar a ver en las horas siguientes. Le voy a preguntar si tiene dolor de cabeza o cervical, si tiene espasmos y comienzo a verificar si de pronto tiene algún tipo de herida que esté botando sangre, poco, mucho, si de pronto por ahí más bien sale saliva o algún tipo de saliva. Recuerden que en el cuello, por el cuello nos pasa la vía respiratoria y la vía digestiva, así que perfectamente puedo tener un compromiso de esos dos sistemas y teniendo una herida puedo tener salidas de los líquidos que normalmente están en otros sistemas. Si resulta que el trauma cervical es de alta energía, muy fuerte, el golpe fue muy duro, siempre voy a sospechar mi trauma cervical. Activo el sistema, inmovilizo y espero que me llegue la ayuda para poderlo trasladar y transportar. Nunca trasladarlo ni transportarlo solo. Ahora pensemos que nuestra cabeza y nuestro cuello están bien, pero tengo un trauma de tórax. ¿En qué consiste el trauma de tórax? Pues bueno, un trauma sobre todo el pecho o la espalda. Puede ser abierto o puede ser cerrado. Yo voy a estar mirando muy bien a mi paciente y voy a evaluarlo. En el PAS, al finalizar del PAS, me dice evalúelo, identifique qué tan grave es la lesión de nuestra víctima. En el tórax pasan todas estas cosas que estamos viendo en este sentido. La más simple, una contusión de la caja torácica en donde solamente va a tener un dolor, edema y algún de pronto morado. No parece nada grave, no hay ningún síntoma grave, así que entonces es de fácil resolución. Puedo tener una fractura de una costilla. El dolor, el edema y puede ser severo y puede haber hasta deformidad. Gracias a Dios las costillas están pegadas una a la... Cuando yo tengo más de 3 costillas rotas, que me va a producir un tórax inestable. Inestable significa que cuando se está expandiendo todo el tórax, la parte fracturada no se expande y tiene un movimiento asincrónico. Esa inestabilidad ya va a tener consecuencias y efectos sobre el sistema respiratorio y él va a comenzar a tener problemas de respiración que puede llevarlo hasta la inconsciencia. Puede ocurrir que nuestra fractura de la costilla no haya sido hacia afuera, sino hacia adentro y haya producido una lesión sobre el pulmón. Y esto me puede llevar a un neumotórax que puede ser muy, muy grande, que deje inservible hasta el mismo completamente el pulmón. Esto va a ser supremamente grave y ante ese tipo de deformidad, el dolor y principalmente uno de los signos es que yo no oigo respiración en esa zona. Normalmente oigo un murmullo, lo oigo. Cuando no, tengo que sospechar un neumotórax. Ahora, puede ser que la costilla también haya roto la piel. Entonces voy a tener un neumotórax abierto y la herida va a soplar. La herida va a silbar, va a botar aire y puede sonar y puede botar un poco de líquido. En todas las heridas yo debo evitar que se me contaminen. Así que entonces, en esos casos que son alarmantes y pues son graves, en realidad yo lo único que tengo que colocar es una gasa limpia. Una gasa limpia que me actúe como válvula, que permita que el aire salga, pero no que entre. Así que entonces voy a adosar esa gasa a la piel cubriendo la herida, fijándola probablemente con esparadrapo en 3 de sus lados para permitir que el aire salga por el lado que no tengo el esparadrapo. Y fíjense que esa es una solución a ese tipo de lesiones tan graves. Puedo llegar a tener un taponamiento cardíaco, un neumotórax y poner en riesgo la vida del paciente en segundos. Ese es el trauma abierto, que puede ser muy simple hasta algo que puede cobrar la vida de la víctima en minutos. ¿Qué hacer? Hablamos en este caso de mirar, escuchar y sentir, porque debo escuchar si el pulmón está funcionando, mirar si de pronto está sangrando o está botando algo más y en ocasiones poner las manos para poder sentir
ese murmullo y que el tórax esté expandiendo sincrónicamente. Si el paciente está consciente, pues entonces le voy a preguntar a él qué siente y cómo se siente. Le voy a preguntar todo el proceso del accidente luego de haber llamado y activado el sistema. Pero si el paciente, si está consciente, lo vamos a acostar en la posición de seguridad. Y lo vamos a acostar en posición de seguridad contra el piso, el lado afectado. Pues recuerden que los pulmones funcionan llenándose de aire. Si yo coloco el lado bueno contra el piso, va a tener dificultades para expandirse y le voy a estar teniendo limitaciones en la respiración. Trauma de tórax con heridas, siempre lo voy a hacer que se me recueste del lado de la lesión. Miro muy bien cómo respira. Si el paciente está consciente y está respirando bien, yo lo voy a hacer que se me siente con una ligera inclinación, y si está respirando mal, voy a hacer que se me recueste del lado afectado. Miro si hay heridas o no. Recuerden que vamos a tener heridas en donde me pueden estar soplando, botando líquido, botando sangre. Lo que yo voy a tratar de hacer es cubrir la herida, esperar a que me llegue el segundo respondiente con una herida cubierta y con un paciente que yo estoy esperando que esté tranquilo y vigilándolo y monitorizando para que él no entre en una inestabilidad que tenga que entrar a hacer otras cosas. El trauma de abdomen tiene más o menos las mismas características que el trauma de tórax. Voy a tener un trauma cerrado, sin heridas, o un trauma abierto, con heridas. La complejidad y lo grave va desde lo cerrado hasta que esté abierto. Y podemos estar tan abierto con exposición de lo que tenemos afuera, llamamos exposición de vísceras, y eso es supremamente espectacular, es terrible y pone nervioso absolutamente a todo el mundo. El trauma cerrado puede ser desde una contusión abdominal que solo produzca un pequeño dolor, o puede ser que nos produzca orín con sangre. Eso lo voy a ver después, pero hasta ese punto puede llegar. El trauma abdominal puede tener una cosa muy grave que se llama la fractura de pelvis. Dentro de las valoraciones que yo tengo, el paciente me va a estar diciendo que tiene un dolor severo en la cadera. Y una forma muy fácil de determinar la estabilidad de la cadera es tomar las caderas de ambos lados y hacer una ligera presión. Eso normalmente no duele. Si produce dolor, tengo que estar sospechando una fractura de pelvis. El abdomen puede llenarse de sangre, puede llenarse de aire, y él puede ser abierto con exposición de vísceras. Lo que siempre vamos a hacer con ello, recuerden, tengo un paciente consciente, voy a tapar la herida, cubrir la herida y la mayor cantidad de cosas que tenga para cubrir, y vamos a esperar a que llegue nuestro segundo respondiente. Siempre pensar si el paciente está consciente o no. Si el paciente está inconsciente, recuerden, tomo pulso. Si no hay pulso, hago reanimación. Si hay pulso, posición de seguridad y esperamos. Si no tiene pulso, recuerden, hago la reanimación, como ya hablamos. No olvidar las compresiones que tengo que hacer durante 2 minutos. A los 2 minutos vuelvo a tomar el pulso a ver si hay pulso, y las compresiones siempre tienen que ser en esa posición. Brazos extendidos, el talón en el esternón, dejando caer el pecho y deformando 5 a 6 centímetros el tórax. Si tenemos entonces nuestro paciente exactamente igual que el tórax, si hay heridas o no hay heridas, si el paciente respira bien o no respira, si está consciente nos va a dar una gran información, pero va a estar muy nervioso porque si hay heridas, si tiene algo expuesto, él va a creer que está a punto de morirse, puede ser, pero nosotros vamos a estar tranquilizando a nuestro paciente y poniéndole en una posición de seguridad y cubriendo la herida, mientras nos llega el segundo respondiente. Los traumas de columna se manejan más o menos igual al trauma cervical. El que puede presentar, pues puede presentar unas fracturas de costillas, la columna puede llevar a tener hernias discales, heridas, luxaciones o subluxaciones de la vértebra y, ¿por qué no?, secciones de la médula. Siempre verificar si el paciente está consciente o inconsciente. Si la víctima está consciente, lo vamos a tranquilizar, le vamos a preguntar, como ya dijimos,
todo lo que tenga que ver con su orientación, qué le duele, cómo está, qué se encuentra, qué puede mover, qué no puede, ¿cierto? Buscamos la localización del sitio de dolor, como es la columna. Yo voy a pedir que si siente las extremidades, si mueve las extremidades, si lo hace, pues el riesgo es menor. Si no lo hace, tranquilizar al paciente. Debo esperar, manejarlo siempre en bloque para no tener problemas en el momento del traslado y el transporte. Si la persona está inconsciente, entonces ya sabemos que debemos activar el sistema y rápidamente pensar en el traslado del paciente, luego de tener inmovilizado a nuestro paciente. Si el paciente está inconsciente, no vimos cómo fue el accidente, pensar en que debo también de todas formas inmovilizarle su cuello. Para los traumas no vitales, que estos sí son los que vamos a ver muy frecuentemente, no debe ser distinto el que yo tome mi actitud de liderazgo, controlar la situación, evaluar el lugar y el paciente, definir si es vital. Ya sabemos que estas no son vitales, no ponen en riesgo la vida del paciente, así que entonces eso debo informar en el momento de activar el sistema y tratar de socorrer a nuestro paciente. ¿Qué tenemos dentro de todas las lesiones no vitales? Desde contusiones, chichones, golpes, los calambres, desgarros musculares, el esguince, que es la distensión de los ligamentos, fracturas, las luxaciones, o puede ser simple fatiga y deshidratación. Los esguinces. Los esguinces entonces son lesiones de los ligamentos en donde una articulación tiene un movimiento brusco y el ligamento se distiende, puede romperse una parte del ligamento, 25-50%, y en ocasiones se rompe completamente y da lugar a las luxaciones. El esguince más frecuente es el esguince de tobillo. En las caídas, por ejemplo, de caballo, el esguince más frecuente es del hombro. Manifestar con dolor, va a haber inflamación o edema, se puede poner morado y definitivamente limitación a la movilidad. En ese lugar, como primeros respondientes, vamos a utilizar simplemente el RICE, que es el reposo, algo frío, elevar el miembro y hacer una ligera compresión para que no siga inflamándose. Esa compresión es simplemente contener el proceso inflamatorio, principalmente con temperatura fría. Podemos sospechar fracturas si el dolor va aumentando y siempre pensar que vamos a tener remisiones de urgencias. Si el dolor se mantiene o es agudo, es necesario que hagamos la remisión a urgencias. En urgencias se toma un criterio completamente diferente. Nosotros lo único que vamos a hacer son inmovilizar a nuestro paciente y hacer el RICE. Fracturas son cuando se nos rompen los huesos. Miren los tipos de fractura que podemos encontrar. Una fractura transversa, en donde pues las diferentes fracturas tienen que ver de dónde se aplicó, de dónde proviene la fuerza y la fuerza que se le aplicó al hueso. Una estructura rígida, una estructura semirrígida y que soporta grandes cargas. Tenemos fracturas lineales o longitudinales, oblicuas. Tenemos oblicuas desplazadas en espiral, en tallo verde, con minutas, y cada una de ellas tiene un tratamiento definitivo distinto. Algunas son quirúrgicas y otras no. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos una contusión grave que probablemente tenga una fractura o no? El lugar, normalmente una fractura nos va a producir una pequeña, hasta grandes deformaciones del hueso. Y eso, si mientras más deformado, más evidente. El dolor no va a relación con el trauma. Yo puedo tener mucho dolor con un pequeño esguince o puedo tener poco dolor con una fractura. Pero es claro que el segmento que está fracturado se va a mover solo y ese movimiento nos va a alertar a nosotros que tiene una fractura. Ahí puedo yo detectar el mecanismo de elección. Un trauma
rotacional que se ejerció sobre cualquiera de los huesos, es probable que lo haya lesionado. Con las fracturas y los segmentos debo tener también en mente que pueden ser abiertas. El problema de las lesiones de las fracturas abiertas es que se nos pueden contaminar y se nos pueden infectar. Eso significa que debo hacer el socorro más rápidamente. Las lesiones cerradas no se me infectan, pero también deben ser trasladadas y llevadas al lugar apropiado del segundo respondiente. Si la lesión es abierta y tiene hemorragia, debo controlar el sangrado. El sangrado principalmente se controla haciendo una pequeña hasta fuerte compresión en la zona del sangrado. Puedo utilizar vendajes compresivos. Si no hay hemorragia, pues lo único que voy a hacer es inmovilizar, como ya vimos. Tengo elementos rígidos y elementos blandos para realizar las inmovilizaciones de diferentes segmentos. Existen inmovilizaciones diferentes para el cuello, diferentes para el hombro, codo, la muñeca y los dedos, diferentes para la cadera, rodilla y tobillo. Cada articulación tiene una manera propia de hacer la inmovilización. En el caso de nosotros, en esta charla, simplemente es que no se mueva el segmento que duele. Y voy a utilizar un medio duro para evitar que se mueva. Lo voy a sostener con un medio blando sin nunca hacer torniquete. Y eso, mientras no se mueva el segmento fracturado, no duele. Si siente inestabilidad o se mueve, va a haber más impresión que dolor, pero entonces el paciente va a tener disconfort y molestia. La localización, pues tiene mucho efecto en el proceso de inmovilización y de traslado. Si yo tengo una localización en los miembros superiores, es probable que pueda trasladar al paciente caminando. Si el paciente tiene una lesión en los miembros inferiores, voy a tener que recurrir a otro tipo de movilizaciones para poderlo mover hasta el lugar donde lo van a atender. Entonces, inmovilizar de la mejor forma significa que no se le mueva sin que yo vaya a comprometer su paquete vascular ni nervioso, sin hacer torniquetes, sino que única y exclusivamente evito que la lesión se me mueva y rápidamente lo llevaré a un sitio de urgencias donde lo van a atender. Otras cosas que nos pueden suceder son esas convulsiones, y vemos que esas convulsiones están dadas en personas que normalmente ya saben que convulsionan y que pueden tener algún tipo de síndrome convulsivo o epilepsia. Ellos van a perder el conocimiento. Puede la convulsión tardar muy poco o puede tardar mucho tiempo y eso es preocupante. Normalmente tienen movimientos incontrolables de uno o varios grupos musculares. Vemos entonces que puede tener unas contracciones tónico y clónicas que hasta lo pueden hacer mover, botar espuma. Vemos que los movimientos de los ojos son rápidos, pueden hacer sonidos extraños y en ocasiones pueden perder el control de sus esfínteres. Pueden, pues, orinarse o defecarse y eso pues obviamente nos está diciendo que está en un estatus convulsivo que debemos tratar de solucionar. No vamos a evitar nosotros que él siga moviéndose. Lo que vamos a tratar es de evitar que se golpee con las cosas que están alrededor. Nunca, pero nunca traten de quitar la lengua de sus dientes y bajo la premisa que es que se puede morder la lengua. Pues después puede ser que pierda la lengua y ustedes pierdan el dedo con el que quisieron colocar la lengua en su lugar. Ante esto, no se les olvide activar el sistema y el tiempo que va a tardar la atención es el tiempo en que dure en llegar la ambulancia. Mientras tanto, y si pasó la convulsión, entonces lo va a colocar en posición de seguridad. Esta es la posición de seguridad. De esta manera es que yo lo voy a llevar apoyándome de la rodilla flejada y trayéndolo para el lado donde están ustedes y dejándolo en esta posición, porque esta posición es segura, ya que si la persona vomita, la persona va a vomitar hacia el exterior y no va a tener una broncoaspiración que puede complicar muchísimo el cuadro. La posición de seguridad es tratando siempre de evitar la broncoaspiración. Y esperamos que llegue nuestra ayuda o nuestra ambulancia. Recuerden no
evitar, no controlar los movimientos del paciente, deje que la persona las haga sin ningún problema, evitando que se golpee alrededor, no coloque objetos en la boca y esperamos hasta que llegue nuestra ayuda. Las heridas, que también son muy frecuentes, pues existen de muchos tipos. Aquí quiero hacer mención de las más frecuentes. Una herida puede ser así, solamente punzante, profunda, y voy a suponer, en la piel la voy a ver de esta manera, y supongo que la pudo haber producido algo como un destornillador. Pueden ser así biseladas, en donde se pierde cierta cantidad de tejido, como hechas por un cuchillo. Pueden ser así, en donde se pierde mucho tejido, son más grandes, más graves, las veo así como si las hubiera hecho un martillo, o pueden ser muy superficiales, con gran sangrado, gran ardor, como si las hubiera hecho un raspador. Eso, entonces, nosotros vamos, igual que en cualquiera de las demás incidentes, a asegurar nuestra área, vamos a ver la herida, debemos retirar la ropa para poder apreciar claramente qué es lo que sucede. Normalmente sangran mucho, debo principalmente limpiar la herida y hacer la comprensión para ver si está comprometiendo algo particular. Voy a tener en cuenta la localización. Si está cerca de arterias, si está cerca de paquetes nerviosos, pues el asunto puede ser más grave. El sangrado, si el sangrado está ocurriendo muy suavemente, podríamos pensar que se comprometieron las capas superficiales o de pronto un vaso sanguíneo como una vena, también el color de la sangre. Por el contrario, si la herida, el sangrado sale lejos de una sangre más clarita, entonces voy a pensar que la herida es de un vaso sanguíneo, pero arteria, eso es más grave. Normalmente ocurre esto cuando las heridas son profundas. Tener en cuenta otros compromisos que, además de comprometer la piel, de pronto la herida me compromete músculo y hasta hueso, entonces se me va a acelerar el proceso de contaminación. ¿Qué voy a hacer ante las heridas? Si están sangrando, la compresión con una gasa para evitar que sangren, un vendaje compresivo. No hacemos torniquetes. Es probable que un segundo respondiente, una persona más entrenada para este tipo de lesiones, sí pueda estar haciendo un torniquete, pero ya tenemos una técnica precisa y establecida para la realización de los torniquetes. Evitar que se me contamine cubriendo con material limpio, ideal, material aséptico, y lavar las heridas con abundante agua para evitar y quitar de pronto suciedades o mugre que pueda haber tenido el lugar donde estaba el paciente o la víctima. Tenemos heridas muy sencillas, alarmantes, como esta, que es claramente requiere una atención en urgencias para afrontarla con medios quirúrgicos. Son muy alarmantes, como ustedes ven. El golpe nos produce dos heridas, una aquí, esta es la herida que más sangra. La sangre es bastante llamativa. Al limpiar la herida y al contener la sangre, vamos a reducir mucho el espectáculo y el nerviosismo de todo el mundo. Una cosa que nos puede suceder no solamente en nuestro espacio y en nuestro ambiente puesto, sino en cualquier lugar, y es la obstrucción de la vía aérea. Normalmente sucede cuando nosotros estamos comiendo. Y comiendo significa que un pedazo de comida se fue por la vía respiratoria. Entonces, lo primero que nosotros vamos con nuestra persona, la persona nos va a decir que se está tragando con su cara, es decir, que está atragantada. Y hay que ver si la persona puede hablar un poquito, la lesión es leve. Entonces, de acuerdo a recomendaciones de la Clínica Mayo, yo voy a utilizar las palmadas en la espalda para obligar a que haya un cambio y un estímulo diafragmático para obligarlo a toser y que nos saque el objeto que tenía. Si el paciente mejora, resuelto el problema y hacemos el seguimiento hasta que se recupere completamente. Si no mejora, pues entonces pensamos que la vía aérea está muy bien obstruida. Si la víctima no puede hablar, supongo que es grave, y voy a realizar la maniobra de Heimlich.
Es una maniobra de hace mucho tiempo que da muy, muy buenos resultados. Este amarillo son ustedes, tengo la persona que tiene obstruida la vía aérea, se van a hacer en la parte de atrás. La rodilla aquí, él debe estar colocando una de sus rodillas entre las piernas porque de pronto la víctima se va a desmayar y se irían los dos al piso. Por ejemplo, la pierna izquierda con la rodilla la va a estar metiendo y apoyando entre las piernas y la pierna derecha está tratando de soportar el peso. Lo más importante es que la mano derecha de esta persona va a cerrarla con el puño, metiendo su pulgar dentro de los dedos y colocando en la boca del estómago por debajo de las costillas la mano, pasando la otra mano sobre ella y voy a hacer una presión súbita y fuerte. Y fuerte. Si no da resultado, tengo hasta 5 veces la posibilidad de sacar la obstrucción. Pensar que la primera vez debe ser la parte mucho más fuerte, porque de ahí en adelante se va a proteger un poquito la víctima. La primera tiene que ir con todas las ganas que ustedes tengan, un apretón muy fuerte sobre esa zona, obligándolo a que expulse el objeto que está obstruyendo su vía aérea. Si mejora, lo resolvieron, y si no, tienen 5 veces. Recuerden que él no va a estar respirando. Si resulta que el paciente no puede respirar, se va a desmayar, y se va a desmayar y va a perder la conciencia. Y ahí entonces ustedes van a tener que medir el pulso. Van a tener que medir el pulso para poder determinar si tienen o no que hacer una reanimación cardíaca con las compresiones que ya sabemos. Si el paciente está en el piso, si la víctima está en el piso, yo puedo hacer casi lo mismo en la maniobra de Heimlich, colocando como si fuera la reanimación cardiovascular, pero colocando el talón del puño en el mismo sitio, aquí en este sitio, y haciendo la presión muy fuerte. Él está en el piso para que pueda salir y expulsar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Maniobra de Heimlich. Por último, un botiquín. Los botiquines pueden ser tan simples como este tamaño o tan complejos como estos, pero adentro deben contener las cosas que nosotros sabemos usar. De nada sirve tener muchas cosas que nosotros no sepamos. ¿Qué debe tener un botiquín siempre? Pues qué bueno que tenga una guía de primeros auxilios. De pronto, la lista de teléfonos de emergencia, una libreta de apuntes, lapiceros, una manta, una linterna, pilas para la linterna, un silbato, de pronto hasta nevera portátil. Algunos tienen camillas, vasos desechables, tijeras, jabón, bolsas rojas en donde voy a botar todo aquello que se contaminó con la sangre. Las bolsas verdes, paquetes fríos y geles antibacteriales. Y hay una gran cantidad de recomendaciones de la cantidad de cosas, cantidad de cada uno de ellos que debe hacer. Pero nuestro botiquín, el que ustedes siempre tienen que tener en mente, es aquel que tiene tijeras. Esas tijeras son tijeras romas, porque lo que yo estoy pensando cortar son la ropa de los pacientes que de pronto tengo dificultad y tengo que abrir el pecho, en la herida tengo que romper el pantalón, pues en vez de ser tan drástico, la tijera me sirve también para cortar el esparadrapo, para listar las bolsas de hielo. Voy a tener linterna y pilas. Bolsas rojas para los desechos que tuvieron contacto con sangre. Una botella de agua, un gel antibacterial, que ahorita lo estamos utilizando bastante, curas, micropor, apósitos, es decir, toalla higiénica. Ellas tienen la bondad de ser asépticas y, segundo, absorber una gran cantidad de sangre. Me sirve perfectamente para las heridas que están sangrando mucho. Un condón me sirve como caucho o como recipiente para llenar de agua y poderlo enfriar, o para llenar de hielo y poder enfriar al paciente. Gasas precortadas, algodón, los aplicadores, bajalenguas, guantes que debemos utilizar todo el tiempo, esparadrapo, vendas elásticas, alcohol, agua oxigenada, solución salina oftálmica para las heridas o accidentes que tenga en los ojos y yo pueda estar realizando un lavado con abundante solución salina,
la vaselina en algunos de los casos de las heridas que están sangrando. Yo puedo coger un poquitico de vaselina, colocar en la herida y me deja de sangrar porque la vaselina es hemostático. Manejar para el dolor acetaminofeno y ibuprofeno, un gel antiinflamatorio, un pañuelo triangular para poder hacer una inmovilización tipo cabestrillo, el collar de Filadelfia, que es exactamente el que yo debo utilizar para el cuello, y para aquellos heridas en el cuero cabelludo, que en la cabeza, pues yo puedo poner una gasa, pero un gorro de baño me queda perfecto, me comprime, me va a mantener en su sitio la gasa que yo puse en el cuero cabelludo. Esto es un mini curso y una pequeña introducción de lo que puede ser un curso de capacitación en atención primaria al deportista. Nosotros realizamos diferentes niveles de capacitación, luego que fuimos los autores del libro de atención primaria al deportista. Entonces, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias y pues quedo a disposición de ustedes. Vale, doctor, muchísimas gracias, de verdad, completamente claro. Y bueno, antes de pasar a esa parte de preguntas, nos gustaría saber quienes deseen contactarlo, quienes deseen tomar esos cursos. Ya la mayoría de los que están acá les he enviado la presentación, donde están también sus datos para que lo contacten. Pero quisiéramos saber un poco más, ¿vale? Quisieran saber un poco más de qué, Ale. De los cursos que está dictando. Ok. Los cursos que nosotros dictamos, ahí en la información, pues nosotros tenemos tres niveles de complejidad en los cursos para ser primer respondiente. Y el nivel 1, vamos principalmente a cómo enfrentar el accidente y poder llegar sin que nosotros compliquemos el cuadro. En el nivel 2, el tamaño del botiquín ya nos indica que somos capaces de hacer algo más. La cantidad de cosas que yo tengo en un botiquín es porque yo sé exactamente para qué me sirven. Y el nivel 3 es para ese botiquín grande que ustedes ven, en el cual yo puedo mantener una reanimación cerca de unos 20, 30 minutos, en donde yo puedo hacer inmovilizaciones casi como un segundo respondiente y puedo ya adelantar un poco más en el manejo de las heridas. Transportes y traslados seguros, y pues sí, tienen diferentes tiempos. El curso completo de nivel 1 son 4 horas, el nivel 2 son 12 y nos echamos 20 horas para el último nivel porque ahí manejamos casos especiales. En el último nivel se nos presentan los casos y vamos a ir aprendiendo cómo los vamos resolviendo. Cualquier duda y cualquier cosa, pues para poder hacer el nivel 2 debemos tener certificación del nivel 1 y para poder hacer el nivel 3 certificación del nivel 2. Este proceso lo hemos llevado poco a poco en el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, en donde las personas que nos ayudan y que nos colaboran en la ciclorruta y en la ciclovía, todas están entrenadas en esto y el líder le gusta que las personas que estén atendiendo o utilizando en un parque, cualquiera de los que sea, o en los campos deportivos y sus entrenadores, tengan por lo menos un nivel básico de atención primaria en deportistas. Eso es acerca del curso, todos basados en el libro que escribimos. Ok, perfecto, doctor. Vamos entonces a dar inicio a las preguntas. Tengo acá algunas que me han escrito en privado, por no tener el audio disponible. Entonces, una de ellas dice que además de no tener pulso, tampoco respira. ¿Cuántas compresiones se hacen? ¿Cómo se intercala con la respiración si solo se cuenta con un primer respondiente? Bueno, pues nosotros hacemos todo nuestro aprendizaje dependiendo de los consensos internacionales. En el último consenso se modificó la profundidad y se modificó eso de las respiraciones de salvación. Ahora solamente pedimos que nosotros hagamos las compresiones bien hechas porque la relación con la sobrevida está prácticamente sembrada con las compresiones.
el problema de ventilación, al parecer, no nos mejora la sobrevida. Lo que nosotros queremos tener es paciente. Así que entonces nos hemos ido empeñando, y lo que dice la literatura y los nuevos consensos de la AHA, que es la American Heart Association, que es la que nos da a nosotros los cursos de primeros auxilios, y parece como que la primera persona que nosotros atendemos de todas las recomendaciones ha dicho que nos centremos única y exclusivamente en las compresiones. Solamente que las hagamos bien y que nos centremos en hacer las compresiones, y cuando las compresiones estén siendo mal hechas, entonces necesito una persona que me reemplace. Al parecer, después de 4 ciclos no soy capaz de sostener el mismo ritmo ni la misma depresión que debo hacer en el tórax, y eso trae consigo una mala compresión, disminuyendo la sobrevida de los pacientes. Así que no recomiendan ahorita hacer las respiraciones. Si en dado caso creemos que ese es un buen punto, ya tenemos dispositivos que evitan completamente el contacto del primer respondiente con la víctima. Y esos dispositivos son una especie de máscaras en el cual yo no voy a tener ese contacto que ustedes ahorita saben que es de altísimo riesgo. Entonces, nos aseguramos de solo las compresiones y así evitamos también el contagio en otra vía. Ok, perfecto, muchas gracias. Esta siguiente pregunta sí la tengo yo, y vi que dentro del botiquín menciona un par de medicamentos como el ibuprofeno o el acetaminofén. Cuando nos hacen las auditorías, lo primero que nos dicen es que debemos sacar cualquier tipo de medicamento. Cuéntenos un poco sobre esa parte. Eso es cierto. Nosotros sabemos que cuando tenemos un botiquín fijo en la pared, que nosotros estemos manejando en cualquiera de nuestros centros, debe cumplir, por pequeño que sea, toda la reglamentación de la 1308, que eso significa que yo debo hacer un inventario, debo llevar marcados, semaforizados los medicamentos, debo tener el día en que se compraron, hasta cuándo están vencidos, indicaciones claras. Eso complica, y eso normalmente lo realizan enfermería. Entonces, si yo voy a tener un botiquín que tengo en el sitio, debe seguir toda la reglamentación. En el botiquín pequeño, un acetaminofén y un ibuprofeno no va a ser auditado. En los botiquines portátiles no van a ser auditados, y en cambio sí me va a quitar a mí un dolor de cabeza. Eso es. Recuerden que si yo estoy pensando algo de severidad y que voy a trasladar, y que de pronto mi paciente, mi víctima, va a ser operada por la fractura, por la luxación, yo no le voy a dar ni agua. ¿De acuerdo? Porque me va a retrasar la atención definitiva. Me explico. Un paciente que llega, que yo le voy a tener que poner anestesia para poderle reducir una fractura, y hace 2 horas en el lugar donde estaba le dieron agua y un ibuprofeno, el anestesiólogo va a preferir esperar otras 3 horitas antes de que de pronto me vomite y me broncoaspire. Entonces, nosotros, si creemos que en el lugar donde lo vamos a llevar le van a hacer un tratamiento quirúrgico, le van a poner anestesia, prefiramos no darle nada a nuestro paciente por vía oral. Ok, perfecto. Ahora, alguien que quiera hacer alguna pregunta o interactuar, este es el momento para que hagan sus preguntas. No sean tímidos. Bueno, hola doctor, mi nombre es Itzel Sierra, y yo sí quisiera, más que una pregunta, el poder aportar algo que a nosotros constantemente nos dicen, que obviamente, y yo creo que debemos de tener súper claro, vale más la vida que la estética. Porque sí me ha tocado ver, ejemplo, a personas que en este caso dicen, no, es que la compresión no se la voy a hacer tan fuerte porque pues puedo llegar a fracturar. Entonces, pues no.
Hola, hola, Itzel. Itzel, ¿me escuchas?